Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a su programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y voy a ser tu acompañante nuevamente durante todos estos minutos que dure esta sesión. Es importante recordarte los materiales que vamos a utilizar: un lápiz, colores, pluma y una libreta. Recuerda que es importante que en esa libreta tú puedas anotar todas tus dudas, comentarios, preguntas o algún conocimiento nuevo que juntos, tú y yo, podamos adquirir a lo largo de toda esta sesión. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos podamos hablar sobre los cuentos de terror. ¿Estás listo? Comenzamos. En la sesión anterior trabajamos todo respecto a la estructura que tienen los cuentos de terror. Hablamos sobre lo que es un cuento, recordamos sesiones todavía más anteriores sobre la cuestión de lo que son los cuentos. La organización, vimos que tiene un inicio, un desarrollo, un clímax o un nudo y un desenlace o un final. Muy importante esta parte para poder introducirnos en el tema de lo que son los cuentos de terror. Hablamos también sobre lo que es el terror. El terror es un sentimiento aún más profundo que el miedo. ¿Lo recuerdas? Hablamos de esta parte porque es muy importante para determinar lo que son los cuentos de terror. Ahora, en esta sesión, vamos a hablar sobre cada uno de las personas o de los personajes que están involucrados dentro de los cuentos de terror. Vamos a hacer a lo largo de varias sesiones descripciones, vamos a conocer nuevos recursos gramaticales que nos van a permitir hablar, escribir, pero sobre todo hacer nuestros propios cuentos de terror. Vamos a comenzar. Muy bien. El día de hoy quiero empezar con lo que son los personajes. Los personajes son muy importantes dentro de cualquier escrito. Cuando estamos hablando sobre algún cuento, alguna leyenda, algún cuento de terror o derivados de estos. Muy bien. Dentro de los cuentos vamos a encontrar a personajes y estos personajes van a tener un nombre que es protagonistas. Los protagonistas son aquellos personajes que siempre van a estar de manera principal dentro de los textos, porque esta parte de los protagonistas es una forma fundamental de identificar a los personajes dentro de un cuento. Muy importante esta parte porque son personajes principales de toda historia y todo drama. Muy bien, ahora, estos personajes protagonistas son aquellos que actúan más. Esta es una característica importante. Son los que actúan en las mayores acciones. Bien, esta parte es importante que la reconozcamos porque le va a permitir a la persona que está escribiendo dicho relato o dicha narración entender quiénes son sus personajes protagonistas. Bien, otra característica importante de lo que son los protagonistas son aquellos que siempre encuentran una solución. Acuérdate que no podemos mezclar mayúsculas y minúsculas. Una solución, bien, a los problemas. Muy importante esta parte porque los protagonistas, personajes principales de las narraciones, aparte de que son los que más van a salir a lo largo de todo el cuento, son aquellos que siempre van a estar insistiendo de manera positiva en solucionar los problemas. Ahora bien, otra característica importante que tienen estos personajes van a ser todos aquellos que siempre van a estar interactuando
con los personajes secundarios y que van a hacer las acciones con ellos en algún determinado momento. Bien, cuando nosotros ya conocemos o ya sabemos de los tipos de personajes protagonistas, siempre en todo cuento hay un bueno y un malo, ¿verdad? Sí, pero ese personaje que es malo tiene un nombre en específico que lo tenemos que conocer. Y de este lado, espero que ya hayas copiado esta parte, voy a borrar. Vamos a tener, ya cuando tenemos los protagonistas, surgen otros, que es este es el personaje también que es muy importante dentro de cualquier historia. Los antagonistas. Los antagonistas son personajes sumamente característicos porque estos personajes son los que siempre están en contra de los protagonistas. Van a poner siempre obstáculos o van a impedir de cualquier forma, van a impedir que el protagonista, esta es la parte fundamental, no cumpla con su objetivo. Esta parte es muy importante porque la parte de los antagonistas en cualquier historia, cuando tú empieces a hacer tus cuentos de terror, tienes que tener siempre un protagonista y un antagonista. De manera muy importante, la parte en que estos dos puedan realizar cada una de sus acciones. ¿Bien? Ahora, mucho cuidado cuando tú vayas a tener que describir dichas partes, porque eso te va a permitir rehacer o confirmar las acciones de cada uno de ellos. Muy bien. Ahora, cuando estemos hablando de lo que son los personajes, tanto protagonistas como antagonistas, cada uno de estos va a tener un tipo. Bien, importante esta parte porque son tipos de personajes que van a ser característicos dentro de los cuentos, ya sea de terror o un cuento común. Muy bien, ahora, para poder hacer o para poder entender los personajes, vamos a poder describir cada uno de ellos. Esta es la parte medular de lo que vamos a empezar a hablar. Porque existen varios tipos de personajes los cuales tenemos que conocer y vamos a partir de estos para poder comprender y entender qué tipo de personaje vamos a utilizar en nuestros cuentos de terror. Mucha atención porque cada uno de ellos tiene una función diferente y acuérdate que al momento de escribir podemos escribir en primera persona o en tercera persona. Muy interesante esta parte. Uno de los tipos de personajes que vamos a encontrar son los llamados omniscientes. ¿Sale? Esta parte es muy característica porque son aquellos que participan dentro del relato, pero también son aquellos que todo lo saben y todo lo ven en un cuento, ¿sale? Esta parte es muy interesante porque este personaje participa en el cuento, actúa, interviene en los hechos y él sabe todo lo que sucede y también lo ve, ¿sale? Lo palpa, está participando en el momento. Y al momento de que el narrador escribe esta parte, vamos a encontrar que va a ser en tercera persona. ¿Bien? Esta parte que vamos a encontrar dentro de los omniscientes van a ser en tercera persona de manera central.
Mucho cuidado con esta parte al momento de escribir, porque nos va a permitir reconocer los tipos de narración que vamos a estar utilizando. Ahora bien, vámonos con la segunda. Estos van a ser personajes. Los personajes, de manera central, son aquellos que participan de una forma coherente y exacta dentro de los relatos. Y al momento de que el narrador está escribiendo de forma en personaje, la narrativa se va a realizar nuevamente en lo que es primera persona, porque él lo está describiendo de forma coherente y sencilla. Mucha atención, porque este tipo de narración va a ser en primera persona. Esta parte es importante porque el omnisciente va a estar involucrado y el tipo de narración de personaje también va a estar involucrado, pero la diferencia es en el tipo de narración. Este está en tercera persona y este está en primera persona. Es importante que nos demos cuenta que la narración o la narrativa, cuando un narrador lo va a realizar, va a ser muy necesario que pueda interpretar tanto lo que quiere decir, lo que quiere comunicar y los sentimientos de los personajes al momento de describirlos y narrarlos. Mucha atención, en la sesión anterior vimos que todo cuento de terror debe de tener situaciones tensas. Esto es básico para poder hacer que los personajes y las narraciones puedan ser de manera efectiva. Ahora bien, cuando ya tenemos esta parte de lo que son el tipo de narración y de lo que es el tipo de personaje, mucha atención, porque aquí vamos a empezar a utilizar los recursos que hemos aprendido en sesiones anteriores. Todo personaje, esto es muy importante, todos los personajes van a tener una descripción dentro de la narrativa. El narrador los va a describir y la descripción ya la hemos trabajado en sesiones anteriores. Recuerda que es escribir o relatar cada uno de los aspectos de una cosa, persona u objeto. Es muy importante que la descripción la puedas utilizar en cualquier narración que tú realices, porque eso te va a permitir que el receptor de la información o la persona que está leyendo le permita saber más acerca del tema, le permita saber más acerca del contexto donde se está realizando la historia, y eso va a hacer que el lector se sienta más emocionado al momento de leer. De este lado, yo te traigo dos descripciones. Estas dos descripciones las vamos a leer una por una y vamos a detectar de manera muy precisa cuáles son las formas de describir y también las características de cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera descripción, la voy a leer, ¿sale? La voy a leer y mucha atención en esta parte porque es donde vamos a empezar a utilizar y de aquí se va a desprender el siguiente tema. Dice así: una niña endemoniada con un gran exorcismo. Mucho cuidado, ¿eh? Daba miedo verla vestida con un vestido blanco como la nieve del invierno. El pelo revuelto era largo y feo. Ella era delgada y de piel aparentemente clara. Su cara estaba llena de sangre, arañazos y heridas grandes y gruesas hechas por el demonio. Se sentían sus pasos por las escaleras. Su forma de bajarlas no era normal. Bajaba como un perro al revés.
atada en su cama con cuerdas en las manos, grandes y claras. Sus ojos hechos color sangre espesa. Y en los pies, saltando, dando botes, mientras que el exorcista, con un libro y una cruz, pronunciaba unas palabras raras y voz fuerte como un trueno. Esta es una descripción de algún cuento de terror donde nos está narrando y nos está describiendo un personaje. Bien, ¿te das cuenta cómo lanza premisas al momento de leerlas donde la voz del narrador tiene que ser diferente? Está hablando, por ejemplo, da miedo verla vestida con un vestido blanco como la nieve del invierno. Ayer vimos dos características importantes. En estas sesiones anteriores hablamos sobre la metáfora, bien, y también hablamos sobre el símil. Importantes estas dos partes, porque cuando hablamos de estos dos recursos, estamos hablando de que el narrador puede utilizar estas dos formas para poder hacer entender o describir a un personaje. Un vestido blanco como la nieve del invierno, pregunto, ¿es metáfora o es un símil? ¿Qué es? Vuelvo a repetir, un vestido blanco como la nieve del invierno. Es un símil, ¿verdad? Porque está haciendo la comparación. Acuérdate que también vimos que esta parte de acá es comparar, ¿bien? Es la parte básica de este recurso, porque vamos a poder comparar de forma precisa lo que es una cosa con otra. Ahora bien, dice también, heridas grandes y gruesas hechas por el demonio. Mucha atención en esta parte, porque cuando estamos hablando de lo que son las metáforas, esta parte nos va a poder permitir desarrollar la imaginación. Acuérdate que ya habíamos platicado que la imaginación es parte fundamental para poder crear textos, y esto te va a permitir hacer que la persona que esté recepcionando la información o esté leyendo tus textos pueda comprender, imaginar, pensar o hasta dibujar los personajes o los escenarios que tú estás compartiendo. Bien, ahora, de este lado te traigo otra parte o otra descripción que quiero compartirla contigo. Es muy importante que en la lectura tú me vayas poniendo atención, porque cuando nosotros escribimos es muy diferente al momento de escuchar. Y lo que quiero trabajar en esta sesión contigo también es que escuches al momento de leer la tonalidad de voz, el ritmo de la voz, cómo lo vamos realizando al momento de la lectura. Muy bien. Vamos a empezar con la descripción, y esta descripción lleva por título Frankenstein. ¿Te suena conocido? Bien, dice así: es alto y robusto como un árbol. Tiene la cabeza grande y amplia, pero por arriba está aplastada como si una aplanadora le hubiera pasado encima. Y tiene muchas coseduras como si un vestido remendado fuera el que tuviera puesto. Sus ojos son blancos y pequeños, con las cejas como si estuviera enfadado. Le gusta la flor que tiene en un florero en su casa, a la cual cuida mucho. Tiene la nariz alargada como Pinocho y su boca es maloliente, como si hubiese comido carne podrida. Viste un smoking desordenado de hace 100 años
es un hombre elegante, recién electrocutado. Esta es una descripción que nos comparte un estudiante de una escuela sobre lo que es y lo que fue Frankenstein. Mucha atención en esta parte, niños y niñas, porque de esta descripción quiero rescatar lo que son las palabras flor. Voy a escribir con otro color para que se pueda ver de manera más clara. La palabra flor y la palabra florero. ¿Te diste cuenta que la oración fue la siguiente? Le gusta la flor que tiene en un florero en su casa a la cual cuida mucho. Flor y florero, te das cuenta que son palabras iguales, ¿verdad? Pueden ser iguales porque suenan al principio de una forma idéntica. Pero pon mucha atención porque estas palabras tienen algo que se llama raíz. Estas palabras, cuando suenan igual, van a pertenecer a lo que llamamos familia léxica o familia de palabras. Pero eso, niños y niñas, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Para lo cual, yo te pido que tú puedas investigar sobre el tema de las familias léxicas o las familias de palabras, lo cual te va a permitir que en la siguiente sesión podamos utilizar el material que ya traemos preparado para la sesión y así poder conocer sobre lo que son la raíz de las palabras, lo que es el lexema, lo que es el gramema, lo que son los sufijos, los prefijos y cuestiones gramaticales que te van a servir como herramientas indispensables para poder hacer tus narraciones de forma coherente y así lograr que las personas que están leyendo, los lectores o los receptores de dicha información, puedan entender de forma coherente y sencilla lo que tú estás escribiendo. Si estás con tus amigos, pueden empezar a leer los cuentos que tienen en casa. Bueno, niños y niñas, es muy importante esta parte porque quiero terminar con el cuento de la sesión anterior, ¿lo recuerdas? Voy a terminar muy rápido porque son apenas unos renglones. Nos quedamos en la cuestión del cuento mixteco. ¿Te acuerdas del cuento mixteco? ¿Del tlacuache? Bien, voy a concluirlo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El sol y la luna acudieron al tlacuache para que fuera a conseguir con la bruja el fuego que tanto necesitaba. El tlacuache se metió al río y se mojó. Y enseguida le presentó a la hechicera un ramo de flores. Y humildemente, titiriteando, le dijo: madrecita, tengo frío. Dame un lugar junto a tu lumbre para secar. La bruja del fuego le permitió y el tlacuache, aprovechando un descuido de aquella, metió la cola a la hoguera y de este modo obtuvo fuego para que el sol y la luna pudieran hacer barbacoa de venado. Por eso se dice que el tlacuache no tiene pelos en la punta de la cola. Es así como terminamos nuestro cuento mixteco que quedó pendiente en la sesión anterior. Me despido, niños y niñas, recordándote que la lectura es parte fundamental de tu proceso de desarrollo académico en quinto y sexto año. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.